comenzamos en el nombre del Señor saludando a toda la audiencia y le damos la bienvenida a Puerto Deseado, mi pastor. Muchas gracias. ¿Cómo anda? Bien, buen día, pastor, buen día a la audiencia. En esta mañana es un privilegio también compartir con ustedes este día. Bien, acá por Mendoza, en el departamento de San Martín de Mendoza. Un gusto verdaderamente estar este tiempo, dedicarlo para compartirlo con ustedes, y también es una honra el que me haya invitado pues a compartir este programa de su emisora, y un saludo especial a toda la iglesia que usted administra, en particular sus hermanos que están allí sirviendo con usted en ese lugar. Bien, bien. Mi pastor, bueno, es una bendición para nosotros que usted esté con nosotros en esta mañana, una bendición compartir este tiempo lindo en el Señor eh, con nosotros. Bueno, saludamos también a su familia, a su esposa, a sus hijos, los saludamos de aquí de la 90.5 y también saludamos en esta linda mañana a la audiencia también del Facebook. Bueno, se nos cortó la transmisión en lo más bien de la transmisión, así nos cortó, así que teníamos un problema aquí interno. Pero mi pastor, dentro de esto queremos comenzar la entrevista. Como siempre lo decimos, si no tuviera la persona del Espíritu Santo en este lugar, en vano sería esta entrevista, ¿sí? La idea que obviamente siempre pedimos que el Señor esté con nosotros para que podamos llegar a aquellas personas que no conocen al Señor, ¿sí? No es para vanagloriar nosotros, sino que para que el nombre del Señor sea extendido y a través de una palabra, a través de una oración, a través de un consejo, la gente pueda llegar a los caminos del Señor. Mi pastor, ¿cómo fue su comienzo en los caminos del Señor? ¿A qué edad llegó usted a los caminos del Señor? Bueno, la historia comienza siendo yo niño. Mi padre se encontraba en esos años enfermo, y había un vendedor ambulante que pasaba por mi hogar y siempre hablaba del Señor a mi padre, que estaba con una enfermedad terminal, y lo invitó a que se acercara al Señor. Y desde esa época, contando yo con 10 años, llegamos con mi padre al camino del Señor. Me acompañó él durante un año en la iglesia, y en ese año él aceptó al Señor, se dedicó a las cosas del Señor, y en ese año siguiente él partió a los brazos del Señor, y me quedé yo en el camino del Señor, siempre acompañado por ese vendedor que el Señor puso en mi camino. Así es que, como yo era un niño, pasaba a buscar siempre por mi hogar y me llevaba con él a la iglesia. Y desde aquella época hasta hoy, gracias al Señor, estamos en este bendito camino. Qué bárbaro, ¿no? Qué lindo, ¿no? Qué lindo que es escuchar esto, ¿no? Porque es una realidad, a veces nosotros no pensamos, pero Dios tiene un propósito con nosotros, Dios siempre hace, sabe lo que hace. ¿Y cómo fue su niñez en los caminos del Señor? Porque su niñez, ¿cómo comenzó en la escuela bíblica? Cuéntenos cómo se crió en los caminos del Señor. Bueno, tenía la esposa de este hermano. Ella era la
maestra de escuela bíblica y siempre dedicaba ella un tiempo particular para la enseñanza, porque teníamos la enseñanza bíblica acorde con el horario de la iglesia, pero ella a su vez hacía un tiempo extra para dedicarle a los niños. Y en ese tiempo que ella dedicaba extra, me enseñaba, me caminaba, me guiaba en las cosas del Señor. Desde mi hogar, a veces porque al ser muy niño yo tenía que trabajar, porque me tocó trabajar para poder contribuir al hogar. Así es que fue bastante difícil, bastante complicado ese tiempo, pero hay algo maravilloso que siempre lo digo, el cumplimiento de la palabra de Dios sobre aquel que le entrega su vida al Señor. Porque Él, aunque mi padre dejó, Él nunca me dejó. Él siempre puso a alguien para que me guíe, para que me acompañe, y siempre estuve apuntalado, por así decirlo, a estar en las cosas del Señor. Y fue un tiempo, como digo, difícil por la situación que me tocó vivir, pero fue un tiempo hermoso porque hasta hoy todavía están vivos los recuerdos de mi comienzo allí en la iglesia, de ser partícipe de los servicios y de todas las actividades. Era algo hermoso y verdaderamente es poderoso cuando al niño se lo guía en este hermoso camino que es el camino del Señor. Y siempre fue en la iglesia metodista pentecostal que usted conoció al Señor. No, yo llegué al camino del Señor en la iglesia pentecostal argentina, fueron mis comienzos. Y con los años llegué a la metodista pentecostal, de la cual soy miembro hace muchos años. Está bien. Y pastor, ¿y cómo fue también, a qué edad conoció a su esposa? ¿En qué edad conoció a su esposa? Bueno, mi esposa, yo estaba, es una anécdota que es una realidad para el joven especialmente, porque yo había puesto en oración delante del Señor que me diera una esposa, pero dentro de esa oración que presentaba al Señor, yo le decía al Señor que yo quería tener el testimonio fiel y verdadero de que era Él quien me daba la compañera y no ir a buscarla yo, ni tampoco quería yo dar el paso inicial, porque de esa manera yo no tendría tal vez certeza. Para los que conocemos la Biblia, era yo medio como Gedeón, quería ver El poder de Dios en esto. Y gracias al Señor, Él lo hizo. Un día estaba enojado, estaba enojado porque
me habían obligado a hacer algo que no quería yo hacer. Es ir a un cumpleaños y yo no tenía ganas de ir a ese. Y me llegué al lugar del cumpleaños y me fui afuera a la vereda y a la cuadra anterior aparece un grupo de jóvenes, de señoritas, y dentro de ese grupo de señoritas, yo a la distancia, 100 metros más o menos, no las distinguía a las señoritas, pero venía una señorita con una blusa de lunares, y el señor me dijo, esa niña de la blusa de lunares es tu esposa. Y yo me quedé impactado realmente con esto, y bueno, no sabía, aún así no sabía si sería, si sería así, pero realmente fue así para la gloria del Señor, que ese mismo día fue un 29 de diciembre. Ese mismo día se concretó esa relación y el día 5 de enero estaba en la casa de su papá, hablando con él, pidiendo la mano y fijando fecha para el casamiento. Fue súper rápido, súper veloz todo, pero todo fue guiado por la mano del Señor. Y la verdad que han sido unos años maravillosos, donde hemos caminado juntos y tenemos dos hijos que son dos hijos maravillosos que sirven al Señor, que es lo más importante. Están en la casa de Dios, cumpliendo un rol como mi hijo que es el lector de coro y mi hija que es la pianista, alabando al Señor allí, viendo ese rol que es para honrar el nombre de Dios y es lo que realmente a uno le hace feliz. Qué bueno, qué bueno. Y pastor, bueno, se fue allí, ¿y cómo fue ese momento de que usted le fue a pedir la mano? Porque antes era muy complicado pedir la mano. Uno tiene que ir con una ceremonia, un poco más, con un holocausto, a pedir la mano a su esposa. ¿Cómo fue ese momento? Cuéntenos. No es que me gusta el chismerío, ¿no? Pero cuéntenos. La verdad que, fíjese que yo he sido muy decidido, muy de tomar decisiones siempre, tal vez por lo que me tocó vivir desde muy niño. Fue una vida dura, una vida difícil, entonces creo que siempre me tocó tomar decisiones. Mi esposa me dijo ese día, me condicionó ella porque me dice que su papá no aceptaba que ella tuviera una relación que no fuera oficialada, o sea, ella no podía relacionarse con un joven que no fuera su novio. Entonces yo tenía que ir a hablar con ellos, con sus papás. Entonces yo le dije a ella, ¿qué impide que lo hagamos hoy? Y ella me dijo, y sí, vayamos, hablemos con ellos. Y yo iba decidido, iba dispuesto a enfrentar a mi suegro, no lo conocía en ese tiempo. Y no fue fácil, lógico, pero
Fue simple, fue sencillo. Ellos son, usted sabe que ellos son eh, evangélicos cristianos que están en el camino del Señor también desde los comienzos de sus vidas, ya que ellos están ministrando como pastores allí en San Miguel de Guillén, en el sur de Chile, y ellos estaban en la casa de la abuela, de la madre de mi suegra, habían venido y me tocó ir a hablar con ellos. Fue bastante difícil, ¿no es cierto?, el enfrentarlo, pero él fue determinado. El padre de mi esposa, él dijo, yo no soy de los noviazgos largos, así es que hoy usted tiene que fijar fecha de casamiento. Así directamente. Bueno, así directamente. Así que ese mismo día fijamos fecha de casamiento. Pero teníamos a la abuela que era más estricta que mi esposo, que mi abuelo, que mi suegro y que mi esposa y que cualquiera. La abuela me marca horario, la extensa visita mía es hasta las 23. A las 23 yo tenía que retirar. Y no podía salir a ningún lado. Nos teníamos que mantener en el living de la casa, donde el living con la cocina lo separaba una puerta con vidrio. Así es que desde la cocina ella nos estaba mirando permanentemente. Era la cámara de seguridad de la casa. Así es que había que mantener una conducta muy férrea y, y bueno, eran los tiempos antiguos, pero eran muy buenos y muy saludables, verdaderamente. Qué lindo, mi pastor. ¿Y a qué edad, mi pastor, Ella, usted como llegó? una sierva de Dios, ¿A qué bien, edad lo marcó su ministerio pastoral? ¿Cómo fue eso? ¿Qué tiempo fue? ¿Usted a qué edad? Porque usted pertenece a la Gendarmería Nacional, actualmente está prestando servicio. ¿Usted ya conoció a su esposa de la Gendarmería ya o no? sí, sí, yo ya estaba, yo en la gendarmería estaba de jovencito, pero la vine a conocer a mi esposa estando ya acá en el comando, había ido de pase al comando de Mendoza, donde estoy hasta la actualidad en situación de revista, y ahí la conocí a mi esposa, comenzamos a caminar juntos en la iglesia. Y bueno, un día el Señor nos llamó en una forma, la verdad que fue muy sorprendente, porque un hombre que no lo habíamos visto nunca, un siervo de Dios, un pastor que no lo habíamos conocido, no sabíamos nada de él, pero ese día el Señor lo usó a ese varón para darnos un mensaje. La verdad que fue un mensaje tremendo porque eh, él me llamó y yo no sabía, realmente no entendía que me estaba llamando a mí. Él llamaba, pero yo no sabía a quién llamaba. Entonces, como él llamó y yo no fui hacia él, él vino hacia mí y me puso su mano encima, sobre mi cabeza,
y me dijo que me estaba llamando al ministerio pastoral. Y me dijo una serie de cosas que habían acontecido en mi vida, que eran una realidad, que eran verdad. Y desde ese día yo quedé en la expectativa, no sabía cómo ni cuándo sería, pero pasaron desde ese encuentro que tuve con este hombre 3 años, y 3 años después fuimos llamados al pastorado junto a mi esposa. ¿Cuántos años lleva, perdón, cuántos años lleva de pastor usted ya sirviendo al Señor? 17 años, ¿Cuánto? 17 años al frente de la Y pastor, y dentro de esto 17. aquí, de los 17 años que está sirviendo al Señor como pastor, ¿qué fue lo que lo marcó en el ministerio pastoral? En ningún momento, o sea, vamos por esa pregunta aquí, ¿qué fue lo que lo marcó a usted como pastor, como ministro del Señor? Para bien, obviamente, si vamos por lo malo, tenemos un montón de cosas, pero algo para bien, ¿qué fue lo que lo marcó su llamado pastoral? Bueno, en realidad había una, una inquietud en mí, había una inquietud en mí, porque realmente no me sentía, no me sentía capacitado ni en condiciones, a pesar de que había, a lo largo de los años, había desarrollado estudios, porque siempre estuve involucrado en las cosas del Señor, y había desarrollado estudios teológicos en un instituto que hoy lamentablemente ya no está, dejó de funcionar, pero no me sentía realmente capacitado ni en condiciones de hacerlo, me sentía insuficiente y bueno, recibí del Señor una palabra que me quedó en mi corazón, esa palabra, y eso me dio una marca, me dio un rumbo para dedicar, ¿no es cierto?, el esfuerzo, el dedicarme cada día más a la búsqueda para que el Señor pueda cumplir esa palabra que Él me dio en mí. Hasta hoy todavía no sé, hasta hoy todavía espero esa palabra que Él dio, pero sé que Él es fiel y que Él la cumple, y por eso seguimos adelante, no importando el esfuerzo, ni la dedicación, ni lo que haya que hacer para cumplir con el llamado del Señor. Pero esa palabra que la conservo en mi corazón está hasta hoy como un motor empujando y llevándome para ver, ¿no es cierto?, el cumplimiento de esa palabra. Que no sé si será la realidad o si será algo necesario, pero yo lo veo como el apóstol Pablo decía, dejando todo atrás, ¿no es cierto?, me extiendo hacia adelante para ver si de alguna manera puedo alcanzar aquello. Esa palabra no la doy por algo que tal vez sea algo premonitorio para mi vida, sino que creo que es algo que me impulsa a seguir
y a continuar con la entrega, sin importar ninguna cosa, nada más que el servir y el amar a Dios. Es todo lo que me motiva. Qué bueno. Mi pastor tiene una pregunta también dentro de esto, es, ¿en algún momento pensó en su ministerio, en su vida cristiana, claudicar contra su fe? ¿En algún momento le falló la fe? ¿En un momento dijo, hasta acá llego? Hasta hoy, gracias al Señor, no. Que han habido momentos difíciles, han existido, han habido momentos en los que uno ha sentido cansancio, pero realmente nunca dejé de tener la confianza absoluta en el poder de Dios, porque he visto a lo largo de mis años, y esto antes de ser pastor, he visto la mano de Dios en mi vida. Entonces, cuando el Señor ha hecho cosas importantes en mi vida, jamás, por más que sea adversa la tormenta, por más que las olas amenacen, como dice la palabra, pero yo sé que si el Señor va a bordo de mi barca, sé que puedo confiar y puedo descansar en Él, y esto ha sido algo que me ha permitido, aunque muchas veces con desaliento, muchas veces con cansancio, me ha permitido continuar, aún cuando las cosas han sido adversas, seguir siempre mirándole a Él, porque he visto su poder desde que era muy joven. Bien. Mi pastor, con la siguiente pregunta, ¿qué servicio presta la iglesia en los momentos obviamente activos de la iglesia, momentos pujantes de la iglesia? ¿Qué es lo que, qué servicio presta su iglesia a la comunidad? Bueno, nosotros tenemos en la iglesia tenemos un servicio para los niños, para los, no solamente para los niños de la iglesia, sino para los niños de la comunidad, porque la iglesia, en el lugar donde está inserta, tiene que no solo llegar y afectar, digamos, a la comunidad de la iglesia, sino también la comunidad donde está inserta la iglesia. Y allí tenemos nosotros un servicio para los niños que está a cargo mi esposa, la pastora, con una joven de la iglesia. Están allí para enseñarle a los niños en las tareas de ahora en este tiempo, no, con este problema de la pandemia, ¿no es cierto? Se ha disminuido esto, pero ayudarlos con las actividades de escuela, ayudarlos con una comida, una merienda ahí en la escuela, o sea, en la escuela bíblica, porque se les brinda también escuela bíblica a los chicos de la comunidad. Se les enseña, más allá de que, como digo, la familia no esté en la iglesia, pero la iglesia se encarga de traer a los niños, de invitar a los niños, de hacerlos partícipes para que se acerquen a la iglesia
y ayudarlos en lo que necesitan, principalmente los niños, o sea, lo que es vestimenta, calzado, y como digo, una taza de, de té, una taza de leche o una copa de gaseosa según la temporada y según lo que ellos también quieran, que siempre se les pregunta qué quieren, si quieren algo caliente o algo fresco, y se los hace partícipe. Y a veces es hermoso ver el grupo de niños que, a pesar de que no están la familia en el camino del Señor, pueden llegar a la iglesia, y esto es en mí personalmente algo maravilloso, porque sé que al niño, como dice la palabra del Señor, ¿no es cierto? El libro de Proverbios dice la palabra del Señor, que incluyendo al niño en su camino, aun cuando fuere un anciano o un hombre grande, no se apartará de este camino. Y acá frente a usted hay un testimonio de eso. Amén. Y pastor, dentro también de esto, la pregunta es, ¿en algún momento pensó dejar el ministerio pastoral? ¿Dejar todo, tirar todo en un momento? La verdad que no, en ningún momento he pensado en dejarlo. Que por ahí uno tiene momentos difíciles, pero no, la verdad que dejarlo no, nunca se me cruzó por la mente de dejar el ministerio, nunca, a pesar, como digo, de la adversidad, muchas veces de que han habido momentos difíciles que me ha tocado atravesar, pero siempre poniéndolo en las manos del Señor, en la oración, pidiendo al Señor las fuerzas y contando también con el respaldo de mi esposa, que ella siempre está orando para que el Señor me dé la sabiduría, la fuerza, la guía. Amén. Y pastor, ¿qué es también, bueno, que Dios bendiga al camarógrafo que está allí también? Pensó que eran 5 minutos de la entrevista. Así que una pregunta, mi pastor, también. ¿Qué es para usted su esposa? ¿Qué es su esposa para usted? Más allá de que usted me diga mi esposa, pero ¿qué es para usted? Para mí ella es el cumplimiento de la palabra del Señor. Eh, el Señor en el principio, Él instituyó, ¿no es cierto?, la familia, y Él dijo que iba a ser para el hombre la ayuda idónea. Y eso es lo que ha sido ella para mí. Ha sido mi amiga, ha sido mi compañera, ha sido mi consejera, mi alentadora, porque siempre ha estado ahí al lado mío cuando por ahí yo me siento desanimado, me siento desalentado, y siempre ha estado dándome las palabras oportunas, necesarias. Me ha estado guiando, por así, ¿no es cierto?, decirlo, y me ha estado impulsando. Y bueno, y la otra, que ella siempre es un motor, ella siempre está generando. Entonces, es, como digo, el cumplimiento de la palabra, la ayuda idónea, y es mi compañera de vida. La verdad que siempre digo esto, y lo puedo decir a través de medio, se lo he dicho a ella, ella lo sabe, me está oyendo. Eh, Desde que yo la conocí a ella y desde que yo me uní a ella,
es el mejor tiempo de mi vida, el mayor tiempo de que realmente he sido feliz. Entonces, es la parte más importante de mi vida, porque realmente trajo a mi vida lo que yo necesitaba, paz. Necesitaba ese amor, ese acompañamiento que no lo había encontrado ni lo había tenido antes, y con ella realmente feliz. Así que es el, más allá de la pastora, la compañera en el ministerio, por sobre todo es mi compañera en todo tiempo. Está bien. Y pastor, y a Y través de bueno, sus hijos y también, nos amamos, que eso tipo es lo más importante. de dos hijos, ¿no? Dos hijos tiene. ¿Qué son sus hijos para usted? Más allá de que son mis hijos, pero ¿qué son sus hijos para usted? Porque es parte del ministerio, sus hijos. Sí, bueno, mis hijos, ellos, primero que, ¿no es cierto?, son algo deseado, algo amado, porque lo pedí yo a mi Dios, y fue tan grande Dios que conforme lo pedí me lo dio, porque le pedí al Señor varón, y me dio un varón, y después le pedí al Señor una niña y me dio una niña. Eh, Son lo más importante que tengo, mi esposa y mis hijos. Y ellos en el ministerio, dentro de la iglesia, son importantes porque cumplen una labor allí, no solo una función levítica, como es el estar en el coro, sino que a su vez están trabajando activamente en las cosas del Señor, enseñando la palabra de Dios, instruyendo a los jóvenes, participando con las actividades de la iglesia, y en eso soy yo muy respetuoso de ellos, porque son ellos un motor que también siempre está activando en las cosas del Señor, preocupado por los jóvenes, preocupado por las señoritas, preocupado de las cosas del Señor, y son jovencitos, porque usted sabe que mi hijo tiene 25 años y mi hija tiene 22, y ellos están integralmente dedicados a las cosas del Señor, más allá de sus actividades particulares, ¿no es cierto?, de su actividad secular, digamos. Mi hijo, él es licenciado en historia, mi hija profesora de enseñanza primaria, pero más allá de las actividades, ellos están consagrados para el Señor. Y por eso yo digo, respeto sus actividades, sus decisiones, porque son mi apoyo, son mi acompañamiento. La verdad que ellos son o sea, una compañía realmente importante dentro del ministerio, porque están siempre activando y generando, y eso es fundamental, porque cuento con ellos principalmente. Qué bueno. Y pastor, última pregunta, ya lo dijo con el devocional también por el tiempo. La verdad que es muy lindo escucharlo. Dentro de esto también una pregunta letal. ¿Es feliz? Soy feliz, gracias a Dios, soy feliz. Soy feliz como esposo, como padre, porque el Señor cuando Él da siempre cosas buenas. Y verdaderamente Él me ha hecho feliz. Y no solamente feliz, ¿no es cierto?, en la familia, como esposo, como padre, sino también feliz como ministro del Señor, porque
La verdad que tengo un grupo que es realmente hermoso, un grupo hermoso, porque hay comunión en la iglesia, hay armonía, hay unión, en paz, una iglesia que estamos siempre en contacto, siempre preocupados, siempre es algo que realmente me ha hecho realmente feliz porque, como digo, eh, me ha dado el Señor siempre lo mejor. Y por eso puedo decir realmente que soy feliz porque la felicidad, si bien es cierto, muchos dicen que es un sentimiento espontáneo y pasajero, yo puedo decir que soy feliz porque esa felicidad que solamente Dios da es una felicidad duradera y que permanece. Amén. Bien. Bueno, última pregunta y ya lo dejo con la palabra. Una onda que yo estoy observando allí. ¿Usted es serio así siempre o se ríe? Porque lo veo muy serio. ¿Se ríe o serio así, muy serio? No, la verdad que o sea, me causa risa porque es algo muy habitual en mí, el ser tal vez muy serio. Sí, no soy una persona Expresiva. muy divertida, así muy risueña, no sé, o sea, soy bastante serio, pero creo que todo tiene que ver con, como digo, uno, la vida que me tocó y otra, mi formación. Mi formación, que no es una formación muy fácil de comprender, ni es tampoco una formación que gente que no está en esto como estoy yo, en la institución a la que pertenezco, nos forma un carácter bastante firme, bastante o sea, fuerte, digamos. Entonces, porque uno tiene que tomar decisiones, tiene que manejar gente, tiene que, y a veces decisiones que son decisiones que no se pueden entender, digamos, en la faz civil afuera, pero por eso creo que es un carácter más serio, más fuerte, más firme, tal vez. Está bien. Bueno, yo sé que, bueno, que a usted le hicieron un reconocimiento allí digo así, prefectura, porque pasé los GEDES de la prefectura, pero en Gendarmería usted le hicieron un reconocimiento. ¿Por qué fue su reconocimiento? ¿Por la persona más antigua? ¿De qué lugar? ¿Cómo fue? Sí, lo que pasa es que eh, al ser el más antiguo de la unidad eh, y la gloria es para el Señor al ostentar un cargo con el que se me distinguió hace unos años atrás desde la Dirección Nacional. Se me honró con el cargo de la administración del comando al que pertenezco. Y bueno, en ese cumplir esa función, en de tener otra función ya asignada como es la División de Tecnología de la Información y Comunicaciones, manejando dos áreas y con 38 años de servicios. Bueno, se me hizo un reconocimiento, una formación castrense, donde se me entregaron unos presentes eh, la labor cumplida, por la labor cumplida, y bueno, es una parte también satisfactoria para mí, nada más, porque eh, no he hecho otra cosa que cumplir con deber.
todo lo que he hecho. Así que, Amén. sí, Bien. se me hizo un reconocimiento hace un tiempito. Bien. Bueno, mi pastor, lo voy a dejar que comparta un devocional con la audiencia, que está conectada también allí. Bueno, hoy tuvimos un día complicadito, bueno, se nos había cortado varias cosas acá, así que lo voy a dejar que comparta un devocional con la audiencia, y así mismo le agradezco mucho, agradezco también las radios que nos retransmiten, así que lo dejo que tenga un devocional en el nombre del Señor. Bueno, vamos a compartir en el libro de Hebreos, en el capítulo 4 de Hebreos, un versículo, Hebreos 4, vamos a tomar solamente un versículo de este capítulo, el versículo 12 de Hebreos 4, y de lectura en el nombre del Señor Jesucristo. Voy entonces con la palabra Señor. Vamos a compartir, como dije, Hebreos capítulo 4, versículo 12, y dice la palabra del Señor: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es verdadera, es verdadera. La palabra de Dios es verdadera porque se ha cumplido y aún se sigue cumpliendo. Aún en este tiempo en el que toca vivir, estamos viviendo esta situación que ha preocupado a tanta gente, pero verdaderamente no es otra cosa más que el cumplimiento de la palabra de Dios, porque así lo dice la palabra en el libro de Mateo, en el capítulo 24, como en Lucas 21, dice la palabra del Señor que estas cosas acontecerían. Y este cumplimiento de la palabra es lo que está aconteciendo. Dios lo ha permitido a esto, y yo creo que Dios ha permitido para que el hombre recapacite, para que el hombre se dé cuenta y para que cambie su actitud. Es lo que la palabra de Dios nos hace saber, como dije, a través del libro de Mateo o en el libro de Lucas, nos hace saber que estas cosas se han cumplido y se seguirá cumpliendo aún. La palabra de Dios dice que es viva porque tiene vida y es eficaz porque lo que está escrito, lo que está expreso, se tiene que cumplir, porque la palabra de Dios no vuelve a él vacía. La palabra de Dios ha sido enviada a este mundo para cumplir la voluntad de Dios. Es la palabra de Dios eficaz porque verdaderamente cuando llega al hombre, cambia la vida del hombre, transforma a la vida del hombre, y no solo eso, sino que también es paz para el hombre. El hombre quiere paz, quiere vivir en paz, pero la palabra de Dios es paz para nosotros. Verdaderamente, la palabra de Dios nos habla de que ella es eficaz, porque verdaderamente cambia la vida del hombre. El hombre que la recibe, la persona que recibe la palabra. Nosotros que usted, yo y como aquellos que llevamos la palabra de Dios, muchas personas no la aceptan, muchas personas la rechazan, pero lógicamente Dios no entra en la vida de la persona de prepo, ni tampoco se impone. Dios, Él toma instrumentos para llevar la palabra viva, la palabra eficaz, para que cambie y transforme la vida, para que le pueda dar un rumbo con un verdadero y profundo sentido. Pero para esto el hombre tiene que tener una apertura, recibir
la palabra de Dios en su vida. Es perfecta la palabra porque tampoco se le puede agregar nada. La palabra de Dios es completa y es vigente aún en estos tiempos. Y tiene efectos, ¿no es cierto? Salva, vivifica, hace cosas hermosas en la vida del hombre que le permite a la palabra de Dios entrar en su vida. La palabra de Dios santifica. La palabra de Dios es la que hace que el hombre nazca verdaderamente de nuevo. Pero ciertamente hay cosas que nosotros tenemos que hacer. Y primero lo que tenemos que hacer es ser hacedores de la palabra. Amén. Y también tenemos que amar la palabra, porque verdaderamente si la amamos, le vamos a dedicar tiempo. Verdaderamente vamos a pasar tiempo expuestos, como dice el Salmo 119, vamos a pasar tiempo expuestos a la luz que emana de la bendita palabra. Y esa luz que alumbra a todo hombre y da a entendimiento al hombre sencillo, al hombre simple, ese es el poder de la palabra de Dios. Por eso es una palabra viva y por eso es una palabra eficaz, porque llega a la vida del hombre, lo toca, lo cambia, lo transforma, lo renueva, lo modifica y le hace una criatura nueva. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. Así es. Y eso nuevo es lo que hace el poder de la palabra de Dios para aquel que la recibe y que toca su corazón. Amén. Amén. Entonces, es lo que necesita el hombre hoy. Necesitamos seguridad, necesitamos paz en este tiempo tan difícil y que nos a mucha gente, ¿no es cierto?, le ha quitado la paz, le tiene saturado, está cansado, está preocupado. En el Señor y en su palabra encontramos esa paz que no la quita ninguna situación ni ninguna cosa que pueda existir, porque es la paz que solamente el Señor nos da. Así dice la palabra. Bien. Dice la palabra del Señor en el libro de Juan. El Señor dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Esa paz es la que el hombre necesita y esa paz es inquebrantable. Que el Señor le bendiga en este día y que el Señor les ayude para que todo aquel que está en este momento, ¿no es cierto?, viendo, pueda tener un momento de reflexión. Dice, la palabra misma nos dice que ella debe morar abundantemente en nosotros. Y usted sabe que hay una estadística que dice que la Biblia es el libro más vendido, pero también esa misma estadística dice que es el libro menos leído. Entonces, creo que el hombre tiene que no solo conocer, sino que tiene que vivir y tiene que permitir que la palabra de Dios esté permanentemente en el corazón y en la mente, porque cuando está en la mente, permite que todo nuestro ser de verdad pueda cambiar.
Que el Señor le bendiga, pastor, que el Señor bendiga a su audiencia y que el Señor bendiga a las otras emisoras que están, creo, también interconectadas con usted en este tiempo.